Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Continúa lloviendo sobre nuestro territorio nacional. Y esto lo vamos a tener, desde luego, a lo largo de las próximas horas. De manera gradual estaríamos, según los reportes de los especialistas, teniendo una disminución. Esto sería entre sábado y domingo. Aquí tenemos esta imagen que nos da una perspectiva de cómo están los, digamos, las direcciones de vientos impulsando lo que sería humedad, mucha agua, desde la costa pacífica hacia nuestro territorio, con algunos sistemas así posicionados especialmente en la zona del oriente y la zona paracentral de nuestro país, producto de los remanentes de lo que es ahora pues la depresión tropical, como lo es en el caso Cristóbal, que está posicionada precisamente, como vemos en la parte casi ya saliendo hacia lo que es, según esta imagen del satélite, hacia la zona sur del Golfo de México. Hay que destacar que esta situación estaría de alguna manera generando esas condiciones de humedad y tormentas de forma aislada en nuestro territorio. La tormenta tropical Cristóbal se ha degradado a depresión tropical, ¿verdad? Lo cual va a estar la circulación generando, desde luego, influencia de humedad hacia nuestro territorio. Aquí tenemos una imagen también que nos da, según el Centro de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, el radar meteorológico de tiempo, que estamos teniendo la presencia de lluvias en el sector del occidente de nuestro país. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener el impacto de todas esas condiciones para las próximas 24 horas. Hay casi un 100% la, digamos, posibilidad de caída de árboles y también vallas publicitarias, paredones, por lo cual es importante que usted tome en consideración todas aquellas recomendaciones que las autoridades van a tener que estar haciendo de manera constante, monitoreando estos sistemas que están predominando frente a nuestra costa en el litoral. Así es que desde ya queremos hacer ese énfasis de invitarlos a ustedes a que acaten las recomendaciones de las autoridades. Realmente es una situación que va a traer mucha lluvia para este día. Mañana ya de forma gradual estarían bajando para el próximo domingo. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Hemos evitado y vamos a evitar en la medida que se pueda de poder hacer los enlaces vía Skype debido a las condiciones atmosféricas, que esto nos dificulta precisamente tener una calidad de contacto con nuestros panelistas. Por esa razón están ahora acá presentes en nuestros estudios Julio Valdivieso, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, un gusto estar presencialmente. Bien, muchísimas gracias. También quiero saludar a Carlos Araujo. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Y hasta la cálida ciudad de San Miguel, aunque ahora creo que la temperatura ha bajado bastante. Ya está también nuestro buen amigo Marvin Aguilar, a quien no pudo venirse ahora debido a la situación temporalada, pero ya estará con nosotros también aquí de forma presencial. Quiero darte la más cordial bienvenida, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, y buenos días ahí a los panelistas. Un gusto estar con ustedes. Saludos desde San Miguel, por supuesto. Muchísimas gracias, Marvin Aguilar. Sin duda alguna, esta mañana no podemos pasar por alto, hacer una evaluación de estos acontecimientos que tenemos hoy en día debido a la presencia de mucha lluvia y las causales de emergencia que esto ha venido causando, y que se unen precisamente a la atención también de la emergencia del COVID-19 y todos aquellos aspectos que han estado merodeando alrededor del debate de fondos y al debate del respeto de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Una evaluación del estado de emergencia no puede pasar por alto esta mañana como tal. Marvin, ¿cómo está el occidente, cómo está el oriente del país? ¿Cómo está San Miguel en este momento? Bueno, ha llovido durante toda la noche, la madrugada también, todo el día. Ayer pasó lloviendo bastante anormal, te diré, para San Miguel, porque tenía
tiempos de no ver la ciudad lloviendo tantas horas continuas. Hoy en la mañana está nublado, pero ya no llueve, ¿verdad? Entonces esperaríamos que se calme esta situación, porque obviamente después de estas horas de lluvia, o incluso si sigue lloviendo en la parte norte de la zona oriental y bajan a través de los diferentes ríos y quebradas todo el agua, es cuando suele ocasionar bastantes estragos en las comunidades que habitualmente se inundan cuando pasan estas situaciones. Entonces esperaríamos que no sea tan dramático. Ya el Río Grande ya se desbordó, ya hay algunas zonas que tienen problemas en la zona oriental, y esperaríamos que no pase a más, ¿no?, de esta situación. Vamos a ver, Julio, cuál es tu impresión también de la forma como se ha manejado y, sin duda alguna, el impacto que esto está reflejando en el país. Tú has estado de manera presencial en el occidente y has visto también cómo se ha venido complicando, no solo por el lado de la COVID-19 debido a la cuarentena, sino también por este tema de la lluvia como tal, ¿no? Bueno, primero solidarizarnos con todas las familias que en este momento en realidad no tienen ni siquiera un techo. Es decir, el drama humano que está pasando, quizás habría que estar en el terreno para poder evaluar, Ernesto. Quiero decirte algo, que esto que nos está pasando demuestra la vulnerabilidad de este país. Desnudó en realidad de que la pobreza que tiene este país no era no solo la que nosotros percibíamos, sino que va más allá. Independientemente de esto, creo que el país está enfrentando a 5 crisis, en mi criterio, que tendrá que ser abordada de alguna manera muy clara. Primero tenemos la crisis del COVID, eso no se diga. Tenés hoy las crisis de las 2 tormentas, y nos vienen, en mi criterio, 3 crisis que va a haber que enfrentar. Estamos entrando ya a una verdadera crisis política, una crisis económica. Crisis política, crisis económica. Y una crisis social que se va a desatar si no se toman las medidas. Frente a ese es el panorama que, en mi criterio, el país se va a tener que enfrentar en un momento determinado. Y si querés, podemos ir analizando cada una sus causas y sus efectos. Este es el momento en que el país demanda en realidad una verdadera solidaridad y unidad para poder enfrentar no solo la crisis que en este momento estamos viendo, sino lo que va a venir posteriormente, que va a demandar, dijéramos, esa unidad de país, esa unidad de esfuerzos, si en realidad queremos sacar el país adelante, ¿verdad? No es posible que a estas alturas sigan habiendo estas confrontaciones entre los distintos órganos de Estado, ¿verdad? Y quizás cuando entremos a la crisis política, te puedo decir de los ausentes, los ausentes, dos grandes actores ausentes, en mi criterio, que lo tengo que decir por principio, ¿verdad? Como es la Fiscalía General de la República y como es la Sala de lo Constitucional. Creo que en su momento vamos a tocar la profundidad, pero en el contexto estos son los 5 temas que, en mi criterio, debe de abordar. Vamos a ver, saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que ya están activos: Carlos Rodríguez, Inela Guardado, Doris Palacios, Delfina Rivera, que nos escribe desde Hilo Vasco y nos dice: Hilo Vasco, Cabaña, llueve muy fuerte, Ernesto, a esta hora. Buenos días también, saludos acá pendiente del análisis al ingeniero Cortés. Mariana de la Luna Ábalos, en San Marcos, Ernesto, llueve muy fuerte. También Guillermo Alejandro Aguilar: hola, buenos días, Ernesto, aquí en Sonsonate está lloviendo muy fuerte. Bueno, de nuevo, creo que no podemos pasar por alto una valoración y una reflexión sobre estos acontecimientos que están marcando la pauta de las actividades en nuestro país. Ya bien Julio Valdivieso nos hacía la valoración. Aquí no solo la crisis de la emergencia del COVID, no solo la crisis por estas tormentas que se han presentado, tenemos una crisis política, una crisis de carácter jurídica, institucional, y pues lo económico, que sin duda alguna también. Ya vamos a hablar en cuanto a este programa interesante que el gobierno, por cierto, dio a conocer el día de ayer. Vimos la exposición que hacía el presidente Van de Sal sobre la importancia que tiene de tener ya las carpetas listas para apoyar todos aquellos aspectos que vayan encaminados a fortalecer la economía del país y poder superar aquellas
situaciones que se nos presenten. Carlos, vamos a ver cuál es tu valoración también en términos generales de esta situación de temporal en todas las dimensiones que nos están pasando. Mira, yo creo que literalmente nos está lloviendo sobre mojado, como se dice, ¿verdad? O sea, la emergencia COVID, estas 2 tormentas, y estamos en una situación de emergencia, pero sumamente grave en este momento en el país. Esto de alguna forma demanda una atención inmediata y que todos nos volquemos a ayudar y a contribuir en atender esta emergencia de la tormenta. O sea, este día inclusive está cayendo mucha más agua, están sucediendo muchísimas tragedias y creo que no es momento mucho de polarizar o discutir, sino que es ver cómo todos de alguna forma podemos ayudar y contribuir a rescatar a esta gente, a apoyar a esta gente, a donar cosas, porque se necesitan muchos frazadas, colchonetas para todos estos centros de albergues y posteriormente vendrá la reconstrucción que va a ser un golpe duro nuevamente a la economía del país, que ya está deteriorada con estos 76 días de encierro y de apagón económico que hemos tenido. Yo creo que la tormenta perfecta para El Salvador está puesta, ¿verdad? O sea, lamentablemente. Las consecuencias de esto ni siquiera creo que estamos viendo la punta en este momento. Será durísimo para todo el país las consecuencias de lo que está pasando en este momento. Y creo que es cuando más unidad de criterio debería de haber entre todos los actores políticos y sociales. O sea, reconstruir el país posterior a esta pandemia va a requerir el esfuerzo y una gran voluntad de conciliación para poder trazar la mejor ruta y conseguir los apoyos. El país es un país pobre, que no tiene recursos propios para poder sostener todo lo que viene. Por lo tanto, necesitarás muchísima cooperación internacional, pero muchísima. Y esa cooperación internacional, si ven una sociedad polarizada, una sociedad en un conflicto legal, institucional, creo que tendrán sus serias dudas de poder apoyarlo. O sea, yo creo que es momento en que todos, tanto el gobierno como la oposición y los sectores importantes de la sociedad, se calmen un poco, ¿verdad? Es cierto que hay errores de ambos lados posiblemente. Siempre vas a buscar cómo culpar más al que está ejecutando, porque es el responsable directo, ahí tiene más responsabilidad en la ejecución de las cosas que están sucediendo, pero también en algunos momentos los otros pueden tener alguna actitud de querer señalar como con demasiada alevosía y destacar estos errores en un momento de crisis, porque está bien hacer una evaluación cuando la cosa está calmada, ¿verdad? Y que ahí sí vamos a pedir cuentas y vamos a exigir que los responsables de los errores cometidos puedan pagarlos y luego esperar nada más a que de verdad esto cambie. Claro, vamos a ver, Marvin, ya una valoración en términos planteados, es decir, en el país nos llueve sobre mojado, reconocemos que la situación en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, pues ha estado bastante convulsionada, y recojo un poco la exhortación última que hacía Carlos Araujo para decir, yo creo que este debe ser un momento importante para dejar todos aquellos aspectos que han venido enfrascados en tenernos como país enfrentados y por consecuencia superarlo a través de un proceso de unidad. ¿Cuál es tu valoración así en términos? Y luego entramos ya a la parte específica, procurando en este momento ser solidarios, ¿verdad? Ser consecuentes con esta situación de temporal. No es fácil lo que está pasando, Julio lo expresaba, nuestra solidaridad con todos aquellos que están pasando la situación de lluvias fuera de sus hogares, la situación de lluvia casi con el paredón encima, con el río casi que los arrastra, con aquellas personas que ya están, de acuerdo a las cifras oficiales, en los centros donde están albergados. Así es que es una situación donde no podemos soslayarla o invisibilizar precisamente y mostrarnos solidarios y entrar precisamente a la discusión y al análisis sobre la responsabilidad que tienen todos aquellos que nos gobiernan para darle vuelta a la página y buscar la solidaridad en estos momentos que apremian a muchísimos salvadoreños que seguramente no van a estar en la comodidad como la que estamos nosotros, sino en la intemperie donde están pasando muchas dificultades. A ver, Marvin, ¿cuál es tu lectura? Ernesto, ya es de mucho conocido por muchos años que en el país
y hay estudios sobre eso, incluso organismos no gubernamentales han venido hablando sobre cómo se han ido construyendo, y hay toda una historia de cómo se han venido construyendo lo que antes se llamaba tugurios, zonas marginales, que se han ido formando a lo largo de la historia de este país. Obviamente esto tiene una responsabilidad. Lo que sucede cuando pasan eventos como este, que son cada año, por ejemplo en San Miguel, que todos hemos sido cómplices de crear en ese río un gran tapón de basura, y que cuando pasa esto, el río Grande de San Miguel se inunda y ha perdido su cauce, y esto provoca, inundaciones en algunos cantones de San Miguel. Entonces, cuando esto pasa cada año y tú ves, la desgracia y el drama de muchas personas, no puedes dejar de preguntarte por qué nunca ni a diputados, ni alcaldes, ni empresarios que tienen sus negocios y administran esta ciudad cerca y a la orilla del Río Grande, y nosotros los mismos migueleños no paramos de ensuciar el río. Entonces, y no puedes menos que preguntarte frente a este drama, esta desgracia que solemos vivir cada año, decir, bueno, ¿y por qué nunca nadie hace nada? ¿Por qué nunca se han preocupado por abordar este tema, de una vez por todas? Alguien dirá, son los gobiernos, pero más allá de esto, fíjate, yo encuentro una gran responsabilidad en las alcaldías. Las alcaldías tienen su dinero del FODES que puede ser usado para mitigar poco a poco, en tantos años que llevamos, mitigar estos problemas. Entonces, sí hay un responsable, Ernesto, en esto. No podemos no decir, y esto no implica polarizar, no implica pelearse, porque una vez que pase este invierno, vendrá el del otro año, y si nos olvidamos después de esto, volveremos a tener otra tragedia. O sea, lo del cambio climático es cierto, tanto situaciones atmosféricas, precipitaciones, tanto como pandemias o epidemias que podamos tener nosotros propios, no tiene que ser mundial para que tengamos una crisis sanitaria en El Salvador, han venido pasando y continuarán pasando. Entonces es urgente que las autoridades que han estado, que siguen estando, tengan un plan para poder en el futuro ir comenzando a mitigar de una manera, más civilizada y menos dramática, como lo que debería de hacerse, y en eso sí hay una responsabilidad política y tienen nombres y apellidos. Quizás el reto de este gobierno sea dejar, a propósito del COVID-19, que es la primera crisis que desencadena todo esto, es dejar una red hospitalaria mucho mejor, con mayor inversión de la que encontraron. Y viene ahora en la segunda crisis, que era lo de las tormentas, que coincido mucho con Julio en esa estratificación de crisis que ha hecho. Por eso 2020 va a ser el año de las crisis. Hoy viene el labor de las alcaldías, Ernesto, perdón, y termino con esto, la labor de las alcaldías de utilizar el FODES para comenzar a mitigar sus daños, sus regiones que tienen a su gente ahí misma al borde de la muerte cada invierno. Lo decía la gente de Santo Tomás en una nota periodística que yo miraba. Nadie nos avisó. Bueno, la alcaldía municipal debe de tener un comité de protección civil local, que es la que debe de estar al tanto de esto. Pues entonces ahí es donde tú ves que falla mucho el Estado, le falla mucho a los salvadoreños, y por eso es que tienes una indignación. Y esto no se trata de polarización, se trata de que hay nombres y apellidos de la gente que es responsable de esto. Ok, interesante. Creo que ya sobre la base de esos elementos que cada uno de ustedes ha logrado esbozar esta mañana, podemos darle ya de habilidad de análisis a lo que está pasando. Quiero enviar un saludo muy especial. Está el país conectado con nosotros. Santa Ana, gracias Carlos Ernesto Ruiz Centeno. Llueve mucho, Ernesto, aquí en Texistepeque también. Clarita López nos escribe. René Brenes en Nueva York, por acá nublado, 26 grados. Ernesto, la temperatura, habrá lluvias más tarde. También en Cojutepeque, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sonsonate está lloviendo muy fuerte, Ernesto. Es importante que la población esté muy atenta a la situación de lluvia que está cayendo. Muchísimas gracias, les agradezco. Recuerden, este programa busca presentarles a ustedes varias líneas de pensamiento o puntos de vista diferentes sobre los temas tratados. Algunos a lo mejor van a coincidir con usted,
y otros no. Pero eso es lo rico de la democracia y por eso es importante que usted pueda dar sus aportes muy nutritivos, llenos de mucho respeto para poder darles lectura como tal. Julio Valdivieso, tú hablabas, realmente esta situación viene a desnudar la situación política, económica, social y agregaban los términos jurídicos también en lo que se encuentra el país. ¿Por qué razón? Vayámonos primero por el tema relacionado con el estado de emergencia, ¿verdad? Que de acuerdo a la fecha límite para este día vence lo que la Asamblea Legislativa aprobó. Sin embargo, el gobierno ya había emitido el decreto número 29 desde la declaratoria de emergencia para mantenerse vigente con el tema de cuarentena y otros aspectos. ¿A eso te refieres? Tienen la palabra los tres. Es que desde el punto de vista del órgano ejecutivo, la potestad de él no nace, dijéramos, de la ley que hoy vence o de que no se le ha aprobado. Ellos están haciendo uso de lo que establece el Código de Salud, específicamente los artículos 136 y 40 del mismo cuerpo legal. Esa es la base legal que ha tenido el Ejecutivo para hacer toda esa normativa. Que sea constitucional o no, esa es una discusión totalmente ajena. ¿Por qué razón? Porque mientras ese decreto, y aquí es donde yo hago el llamado, ese decreto no haya sido impugnado o declarado inconstitucional, ¿verdad? Continúa teniendo todos los efectos jurídicos para lo cual fue establecido. Es decir, goza de una presunción de constitucionalidad por el proceso en que ha tenido, aunque para muchos esto no sea así, pero mientras esa declaratoria no exista, ¿verdad? Le está, dijéramos, avalando el contenido de esto. Y ahí es donde se hace un llamado, ¿verdad? Y decía que en esta crisis jurídica, ¿verdad? Yo así la veo, ¿verdad? Fíjate que este decreto, y este es un llamado que creo que debería de hacerse muy preciso. Este decreto me llamó la atención, tiene 32 considerandos. 32 considerandos con 26 artículos. Lo que yo interpreto es que han tratado como de justificar, hacen relación a sentencias. Los considerandos normalmente son los criterios o los fundamentos técnicos, jurídicos y políticos para legislar de una manera específica. Y eso es lo que se trata. Pero nunca había visto este tipo de situaciones donde por tratar de justificar, yo creo que debe de meditarse. Creo que 2, 3, 4 considerandos hubiera sido suficientes. Pero al margen de esto, esa legalidad de esa disposición está fundamentada no en la ley que hoy vence, ni en las anteriores, sino en el Código de Salud. Por lo tanto, aquí es donde yo te digo, para mí hay dos actores totalmente callados, allá en el fondo, y hay que decirlo con toda la responsabilidad que esto lleva. Te lo escucho decir solo a ti y no al gremio de abogados y no a la academia. No sé decirlo, pero mi formación me obliga no solo a hacerlo como ciudadano, sino como abogado. Es decir, en este momento la Fiscalía es la garante de la legalidad de este país, por Dios santo, Ernesto. Tiene que emitir una opinión. Si es que ser funcionario en este momento, yo sé que no es fácil, pero va a haber que tomar en beneficio de este país. La Sala de lo Constitucional también tiene que jugar el rol. Todos los que somos abogados sabemos precisamente que si esa ley, ese decreto que está en este momento, no lo expulsan, ¿verdad? Sigue surtiendo los efectos jurídicos. Puede perfectamente, y no se vale, ¿verdad?, que después dejen correr todo el término de la vigencia y después vengan a decir, mire, no, fíjate, lo que pasa es que como ya te venció el decreto, ya no hay razón de que nos pronunciemos. La línea jurisprudencial que se está sentando en este país no es la correcta. Definan de una vez por todas, lo he dicho hasta la saciedad. Ustedes, señores de la Corte Suprema, tienen la respuesta. No permitan más polaridad, porque si ustedes le dan la razón al Ejecutivo de que tiene la constitucionalidad suficiente, se acabó la discusión, Ernesto. O viceversa, si le dicen, mire, ustedes no tienen, ¿por qué razón no hay un pronunciamiento? Eso es lo que está demandando la ciudadanía, el que se definan por el fondo. Me explico, entiendo también, ¿verdad?, lo delicado que es para la sala en este momento, pero son
sus atribuciones y sus facultades. Son las reglas que el Estado de Derecho debe entender. Y como tú muy bien, y cierro con esto, creo que la academia, creo que mi gremio tiene que tener un rol más activo. Es decir, nosotros somos los encargados, dijéramos, jurídicamente hablando, sobre el tema de la legalidad en este país. Entonces, atacar de entrada el artículo 26, muchos lo han hecho, no es el abordaje, cada uno tendrá su criterio. Pero me insisto, mientras ese decreto no haya sido expulsado del ordenamiento jurídico, sigue teniendo, al grado tal, andaba vos y te venden en el día que no te toca en el... Frijoles sí no están de acuerdo al número de DUI. Número de DUI. Y entonces, por más que estén gritando, pataleando, diciendo que eso va en contra de la Constitución, les toca igual a la les del cerdo. toca igual. Igual a la del cerdo. Siempre colgado y destazado, chillado. Si no, vamos a ver qué piensan el resto sobre este tema de la legalidad en la que nos encontramos, en el limbo legal, mejor dicho, ¿verdad? En la que nos encontramos. Bueno, alguien no dijo limbo, dijo de un infierno. Bueno. Mira, yo creo que a mí lo que me preocupa es que estemos normalizando de alguna manera algunos aspectos de violaciones constitucionales a derechos fundamentales. Vean, tanto el decreto 29, ahora 29, tienen a la base lo mismo. Han sido inclusive puestos algunos recursos ya sobre ellos con la preocupación precisamente de eso, de violaciones a derechos constitucionales, a la libertad de movimiento, ese tipo de cosas. Creo que la sala definitivamente debe de alguna manera de pronunciarse. Es evidente el temor de la sala de lo constitucional de en algún momento que tuviera un efecto de decir, mire, sí es cierto, expúlsese y dejar esto también sin nada de regulación. Pero yo creo, Julio, que la sala puede modular inclusive, o sea, y aún tanto que si ni la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo se ponen de acuerdo para que exista una ley, que es lo que está ahí en la mesa del presidente, que es un conflicto que hay en este momento, la sala puede intervenir y dictar disposiciones y medidas. Y ya ha pasado en otros temas, en el tema electoral, por cierto, en un momento que la Asamblea no emitía disposiciones sobre el tema del voto por rostro. Al final, cerca de la elección, la sala viene y le dicta medidas directamente al tribunal sobre cómo proceder y modular de alguna manera esa materia. O sea, que creo que sí tiene las herramientas la sala de lo constitucional para hacerlo y debe de hacerlo por bien del país, porque si no, nos vamos a comenzar a acostumbrar a que estas violaciones justificadas en una emergencia son normales y deben de ser tomadas. Porque hay que rescatar las vidas de los ciudadanos. Creo que se pueden rescatar las vidas, se pueden atender los problemas de salud respetando el Estado de Derecho. Hay mecanismos de alguna manera para poder hacerlo. Y Julio, yo no sé también dónde cabría la lectura del artículo 164 de la Constitución, que te dice precisamente que cualquier decreto del órgano ejecutivo, dice, vea, excediéndose las facultades que le establece la Constitución, serán nulos y no deben de ser obedecidos. ¿Vea? O sea, vamos a llegar a un momento, porque también tenemos ya 76 días, creo, al día de ahora, de estar en esta cuarentena, con un serio problema de operatividad económica para los salvadoreños en general, no es para las grandes empresas, que está haciendo más difícil la vida cada día. Va a llegar un momento, y que ya está sucediendo, ya está comenzando, en que la gente no le importará cualquier disposición que se emita. Mira, ahora, si tú te querés quitar el pelo, ya podés encontrar a dónde ir, porque están abriendo clandestinamente. Es que la necesidad hace que la gente de alguna manera comience a operar. De verdad tú ves en la calle un poco más de gente, ¿vea? Lamentablemente gente en carros, porque al pobre, que es el que más se le afecta, le han quitado los buses también, ¿vea? Pero la necesidad te va a llevar a que no obedezcas ninguna disposición. Diría yo. Sí, claro. Ahora, realidad. Carlos ha tocado, antes de que le des por alusión. No, por favor, tienen la palabra los tres. Carlos hace alusión al 174 y es correcto. Lamentablemente, para que las nulidades proceden, tiene que haber una declaratoria de nulidad. Sí, pero aquí dice que no debe de ser obedecido. Dice. Una vez declarado. No, pero no tiene referencia a una declaratoria. Por eso. Y esa es mi interpretación. Entonces, ¿qué es lo que debe de declarar? La sala. ¿Qué es lo que debe de decir? La sala. Por eso, precisamente, frente a esa dualidad de interpretaciones,
Es mejor que la sala es mejor que la sala intervenga. ponga. Es un llamado a la no, sala. yo no veo la razón, no veo la razón, honestamente, si aquí en este país han habido sentencias de 24 horas. Sí, Carlos. pero aquí han habido modulación de la sentencia. Es un temor. Hay un temor de la sala de lo constitucional a dejar esto en un limbo total en el que el efecto sea muchos contagios y muchas muertes. Sí, pero es peor la línea jurisprudencial para estar aceptando interpretaciones que todavía no hemos dimensionado. Entonces, yo entiendo lo que vos me estás planteando, entiendo la realidad de la sala, pero son los magistrados. Es decir, señores, al igual que la Fiscalía, como garante de la legalidad, tiene que haber un pronunciamiento. Y no tengo nada personal en contra de las dos instituciones. Yo estoy defendiendo principio y la pronta y eficaz cumplida justicia y la legalidad que debe de manejar la Fiscalía. Eso no puede darse. Tiene que haber toda una prestancia de los funcionarios para hacer valer lo que juraron ustedes con base al 235. Marvin quiere hablar. Marvin, te doy minutos, sí, por favor. Hay una cosa que ustedes deben de recordar en la última sentencia en relación a este tema que dio la Sala de lo Constitucional, y yo creo que ahí la Sala definió su posición frente a los políticos. Cuando dijo la Sala, si tú te recuerdas, Julio, si la revisaste, y Carlos, no sé si la revisaste, cuando revivió la ley Lázaro, que tú llamas, Julio, sí, dijo: nosotros no tenemos por qué estar resolviendo problemas de salud en nuestra sentencia, nosotros tenemos que estar viendo la cuestión jurídica, dijo la Sala, ¿no? ¿Tiene razón? Y mandó a que los dos órganos se pusieran de acuerdo y sacaran una ley que finalmente no salió. Entonces yo creo que la Sala ya definió su papel. La Sala ha entendido que lo que hay entre los órganos es una especie de crisis política, que era la que tú señalabas, una de las crisis políticas, y que no logran ponerse de acuerdo. Entonces la Sala no va, digamos, a atar al Ejecutivo dejándolo sin ninguna herramienta legal cuando tenés una pandemia y precisamente recordemos que cuando surgen los decretos 26 y 29 es donde más se han dado los casos en el país, donde ha habido un aumento bastante considerable de casos. Y luego, dentro de esta época de aumentos de casos, surgen las dos tormentas que padecemos incluso aún. Entonces, la Sala de lo Constitucional, en mi opinión, ha entendido que si le quita al Ejecutivo las herramientas legales, no va a poder el Ejecutivo atender, digamos, la pandemia y las crisis que estamos viviendo. Y esto pasa, fíjate, Julio y Carlos, y para la teleaudiencia, pasó algo muy similar para contestar. Yo no diría que es cuestión de miedo allá, qué cálculos políticos está haciendo el fiscal o en la Sala de lo Constitucional. Ellos lo sabrán, pero hay una cuestión muy similar que sucedió en otro país, y es en el caso de Venezuela, donde había un reconocimiento por parte de Colombia de Juan Guaidó, pero quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo podía, digamos, Juan Guaidó implementar un plan contra la crisis del coronavirus? No podía. Pero esa es una valoración de eficacia. Esa es una valoración de eficacia. Pero quien tenía el poder para, digamos, hacer acuerdos con Colombia era el gobierno de Maduro. Pero Colombia no reconoce al gobierno de Maduro, sino que reconoce al gobierno de Guaidó. Entonces, ¿cómo se ponían de acuerdo para atender la pandemia en las zonas fronterizas y atender a sus ciudadanos? Forzosamente, el gobierno colombiano tuvo que entender que había que ponerse de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, porque era el que tenía en el territorio la capacidad para, digamos, para poder accionar o tomar decisiones. O sea, Juan Guaidó era un adorno, pues prácticamente en esa pandemia. Espérame, solo por aclaración. Yo no he dicho en este momento, ni lo dije, es que se le quite la herramienta al gobierno. No es ese el tema. El gobierno no puede quedarse sin herramienta. Hemos dicho que la potestad que tiene el gobierno en este momento le nace del Código de Salud, no le nace de las otras disposiciones. Y en el ejercicio de eso, ¿verdad?,
es que están diciendo ha normado toda una actividad que para muchos Claro. es inconstitucional Por y eso, para otros no. por Y el Código de Salud las no puede limitar inconstitucionalidades derechos del constitucionales. Pero Por eso mi- las inconstitucionalidades presentadas al 26 y al 29, que Carlos está diciendo que ya se presentaron algunas, al 29 no van a proceder. No van a proceder porque Bueno, el gobierno, pero cada el gobierno uno va a es el ser que tiene responsable. el gobierno es el que tiene las herramientas en el territorio y si se las quitas dejas desprotegida a la población. Pero es que, Resolver eso no es quitarle herramientas. Insisto, Marvin, nadie está diciendo que le quiten al gobierno las herramientas. Es más, creo que ¿Y no qué había pasaría un si le anulas el sentido 29? común en este tema. Lo que estamos ¿Y qué diciendo, pasaría si le anulas el 29? Pues lo que estamos diciendo es definan. En ese decreto Defina, hay pueden modular. algunos elementos No que todo el son decreto es malo. inconstitucionales, no todo es así. Va, solo La te voy- cuarentena es constitucional. Solo te voy a decir una cosa de ese decreto. Específicamente el artículo 1 en el inciso segundo de ese artículo limita claramente la movilidad. Eso constitucionalmente no tiene salida porque la Constitución prevalece sobre cualquier ley secundaria. Pero mientras eso no se aclare, ese decreto sigue teniendo toda la legitimidad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ok, entendido ese punto elemental. Quiero enviar un saludo muy especial a Estructuras Metálicas Salgado. Ernesto, está lloviendo en Las Tunas. Esto es Conchagua, ¿verdad? En el municipio de Conchagua, Las Tunas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enviándonos sus comentarios. Ayúdenos, desde luego, usted a enriquecer este análisis. Recuerde, esta plataforma de opinión periodística busca elementalmente darle a usted todas aquellas piezas o instrumentos necesarios para que usted mismo pueda construir su propia lectura sin ningún tipo de inducción o prejuicio o mala intención de que usted debe de pensar como nosotros pensamos. No, al contrario, esta es una plataforma abierta. Por esa razón, los invito a que los mensajes que ustedes nos envían sean enriquecedores, sean preguntas, sean cuestiones a lo mejor críticas, pero sin utilizar aquellos cánones del irrespeto, porque de lo contrario es bien difícil poder darles lectura. Me piden una pausa comercial, regreso con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a William Celada también en Chalatenango. Ernesto me dice acá, está lloviendo muy fuerte a esta hora. Es importante que la población tome en consideración todos estos mensajes que nos están enviando desde los diferentes puntos de nuestro territorio nacional. También Carlos Alberto Roja nos dice, Ernesto, aquí en Puerto El Triunfo toda la noche ha llovido y sigue lloviendo, ¿verdad? Recuerden que el sistema de emergencia y meteorológico decía de que vamos a tener lluvias persistentes durante las próximas horas. Por esa razón, si usted vive en zonas donde está un riesgo, por favor, desde luego, abandonar ese lugar inmediatamente. Me había quedado con darle la palabra, Julio, no sé si contigo también. No, yo terminé Carlos. Carlos. Estábamos siempre con el tema de Sí, todo este limbo en el que se encuentra Esta la situación crisis jurídica. política Mira, La crisis política también. Aunque hay que reconocer, ayer el presidente dio una conferencia de una cadena nacional. Lo vi por lo menos mi percepción, Sí. lo vi que la Un cambio, actitud, para mí el una lenguaje corporal habla mucho en el tema. Una actitud muy diferente a cómo se venía planteando. No marcado, solo dijera. tú lo has visto, lo ha visto mucha gente. Sí. De hecho, aquí lo están comentando. La percepción que Fue una velada, ese- dice Nena Guardado, fue una velada muy positiva la que el presidente Ojalá dio anoche. esa en misma la cadena. actitud refleje, ¿verdad?, en las relaciones. Se puede entender porque los zapatos en que debe estar el presidente en esto no es fácil. Bueno, pero son gajes del oficio, al igual como los otros dos que decíamos de la sala y de la fiscalía. Son roles que hay que jugar, ¿verdad? Exacto.
No, y mira, yo creo que la actitud del presidente de anoche de calmar un poco la conflictividad que se ha venido manteniendo con el resto de fuerzas políticas es positiva y hay que incitarlo a que se comporte de esa manera. El país demanda esa actitud de toda la clase política. A ver, pero también no solo del presidente. No, hablo de toda la clase tratar política. la manera de... Para bailar se necesitan dos, Sí, Ernesto. voy a tratar la manera de asumir el papel del ausente. Hay que también lamentar la actitud de algunos opositores también que se han ido también a la yugular, pues. O sea, pero todo este producto de la crispación en la que se ha tenido, yo estoy de acuerdo en eso y por eso es importante resaltar. Creo, Ernesto, que la población es la que debe hacer esa valoración de determinar quién ha estado incitando o peleando o discutiendo de más. O sea, nosotros al final de cuentas no podemos ni defender ni justificarlo. Pues, o sea, porque es evidente. La responsabilidad de ustedes y un medio como es llamar a... Carlos está haciendo ya una valoración es política. evidente, ir al encuentro. Es evidente lo que ha sucedido. O sea, claro. Yo creo que todos han sido testigos de las conferencias de prensa, de los llamados, de lo que hace la oposición. Todo el mundo tiene bien clara la película y por eso es que vuelvo a insistir. Creo que lo que sucedió ayer es positivo y hay que motivar a que esa sea la actitud de toda la clase política. Lo vuelvo a reiterar. ¿Positivo solo lo del presidente? Dice. No, sí, la actitud que tomó ayer, después de los dos últimos discursos, en donde andaba molesto por algo, y creo que descargó estrés en estas últimas dos conferencias que había tenido. Pero creo que lo de ayer sí fue positivo, porque al final de cuentas empezás a hacer valoraciones pensando en el futuro del país. El cierre de su programa ayer, hablando ya de empezar a tratar de hacer un plan para la reactivación económica. Fue muy positivo, te voy a decir. Me llamaron muchas personas en ese momento y me dijeron, mira, bueno, qué bueno. Para ¿verdad? mí muy tarde, pero bueno que empiece. O sea, porque ya tenemos 3 meses. O sea, yo creo que esto debería haber sucedido mucho antes y con la participación de toda la sociedad salvadoreña. Vea, eso creo que es importante, pero lo hecho ya está. Yo creo que lo positivo es seguirlo motivando a que la actitud de todos en general sea esa. Es que estamos en una emergencia. O sea, al COVID le han caído estas dos emergencias que son de diferente naturaleza. La naturaleza son desastres naturales que te demandan otro tipo de acción y reacción, aparte de la enfermedad y los contagios que hay. Por lo tanto, debemos de motivarnos a eso, a conciliar, a sentarnos, a hablar, a ver cómo construimos entre todos, porque no hay de otra. O sea, solo así vamos a resolver esto. Estas dos tormentas han venido a complicar 5, 6, 7, 8 veces más el problema que ya tenías con el COVID. Por lo tanto, debemos de hacer un gran esfuerzo por tener una actitud diferente. Marvin, tú querías comentar, perdón. Sí, la valoración de Carlos es política. Es decir, la gente tiene claro, o sea, en las percepciones que uno revisa, estimados, lo que uno ve es que hay una población, llámenle ustedes el 80%, llámenle el 97%, como ustedes quieran. Pero lo que se ve es que hay una especie de valoración por parte de la población que entiende y así lo ve, que hay un presidente y un ejecutivo que trabaja por la gente y hay una oposición que muchas veces habla con tanta propiedad. Yo a veces me fijo cómo la oposición habla y algunos analistas incluso y articulistas en los periódicos, ¿verdad? Escriben con tanta propiedad como que si supieran qué es lo que hay que hacer. Pero la población entiende que no saben qué es lo que hay que hacer tampoco, porque no lo hicieron en el tiempo que debieron de haberlo hecho. Y tanto lo del COVID como lo de la crisis por las lluvias, lo que ha dejado demostrado es que tenemos un país pobre, vulnerable, que nuestra gente más humilde es la que sufre, ya sea porque se ha quedado sin bus por la cuarentena, ya sea porque se le ha caído la casa o los casos más dramáticos, toda una familia ha quedado soterrada en un lugar. Entonces, esto lo que demuestra es que somos un país, y esto te lo digo, la población lo percibe, donde nunca nadie se interesó por esta gente. Y donde siempre el que sale fregado es el pobre. Y los políticos toman decisiones que afectan a toda la gente y es el que sale fregado es el pobre. La gente lo que percibe es que tenés un ejecutivo o un presidente, como tú querrás, ¿verdad?, que está trabajando y así lo percibe. Otra cosa es que Carlos o un montón de gente no crean que sea así.
y que cuando ustedes dicen él confronta, él polariza, la gente entiende que lo que él hace, lo decía ayer con el ejemplo del caso de los hospitales, cuando le instruye al ministro de Obras Públicas que vaya a la fiscalía y que inicie que ponga un aviso para ver por qué no se repararon los hospitales como debieron de haberse reparado en tanto tiempo. Entonces eso, que incluso él ahí explicaba, bien, que dice, presidente, no se enoje, no grite, lo hace porque de alguna manera, cuando te toca estar atendiendo a esta gente, al pueblo salvadoreño, y ves que el problema no es de ahora, el problema viene de mucho tiempo, que la gente vive donde vive y se ve afectada por las enfermedades que se ve afectada, no porque sean malos salvadoreños, no, porque hay todo un sistema, ojo, y que esto es importante, hay todo un sistema que empuja a la gente en este país y la ha empujado a sufrir lo que está sufriendo. Pero fíjate que vos al principio me dijiste que aquí había un responsable, así lo interpreté yo, que eran las alcaldías municipales. ¿Es correcto? Con nombres y apellidos. Es verdad. Exacto. Pero fíjate que te voy a decir una cosa. La realidad del país demanda otra. ¿Vos crees que esa gente que vive a la orilla de los barrancos, de los ríos o de las cuencas quiere vivir porque quiere vivir ahí? Es que no claro, tiene opción, no tiene alternativa. ¿Me explico? Y buscan a dónde estar, aunque sepan. El sistema, Julio. Por eso, aunque sepan de que eso les puede acarrear la muerte en un momento, no tienen opción. A eso es lo que hay que aspirar, a resolver el problema de fondo. Porque aquí, si vamos a decir una ley de ordenamiento territorial, ¿verdad?, que debería de ser prácticamente lo que debería regir, eso está bien en un plano del deber ser, pero la realidad, que es al final la que se termina imponiendo, mira lo que te está demandando, un país totalmente polarizado, un país totalmente vulnerable, más allá de lo que cualquier analista había podido prever. Créeme, yo sabía que había suficientes índices de pobreza en este país, pero no en la magnitud. Mucho que el país esté polarizado. Yo difiero mucho cuando ustedes dicen que el país está polarizado, porque generalmente cuando ustedes dicen que el país está polarizado, la responsabilidad es del presidente. Bueno, yo no sé si se mandan flores uno por otro, pero Unidos, Julio. Bueno, entonces según el ciudadano, hay polaridad en el país, Marvin. El ciudadano es el mejor testigo. Es que la polarización vendría si el pueblo estuviera en contra del presidente. Esa es una valoración que está fuera de no está en contra del presidente. Quienes están en contra del presidente es una élite política, un grupo de interés en el país que tienen poder, perdón, Julio, solo termino, y que tienen poder como para imponer una percepción en alguna gente de que hay polarización. La polarización será cuando el pueblo esté en las calles en contra del presidente. Y yo por ahora no veo eso. O sea, ejemplo de polarización, vuelvo a repetir, Estados Unidos, eso es un país polarizado. Jalisco, anoche con las protestas contra el policía que mató a una persona en México, eso es polarización. Mira. Bueno, creo que no es ese el tema. Mira, yo creo que el ciudadano es el mejor testigo de lo que estamos hablando. O sea, no nos desviemos de lo que estamos hablando de fondo. O sea, es importante. Que ustedes no lo quieran aceptar es otra cosa. No, claro, o sea, es tu opinión. Es tu opinión y cada ciudadano debe generar su propia opinión y ellos van a valorar si lo que tú decís es cierto o lo que yo digo es cierto o lo que dice él. O sea, es el ciudadano el que va a hacer esa valoración y no le vas a poder imponer tu criterio absolutamente a nadie. La gente sabe muy bien qué es lo que pasa si algo este país ha tenido desde la época del conflicto, es ser un país altamente polarizado. Y esa polarización jamás ha dejado de existir. Es que es la sociedad misma la que está polarizada. Correcto, por eso. Los partidos son la expresión. Son el reflejo de la sociedad, correcto. Y nunca vamos a poder desviar la atención de que eso no existe o que es un grupo que está queriendo verlo generar ahí en las redes sociales, Ernesto. Claro. Ahí te puedes dar cuenta si este país estaba unido o no. Claro, ahí te están por eso cuestionando, criticando a todos. Para no mencionar nombres. Por eso es que hacemos el llamado. Creo que debemos de bajar esos niveles por el país. Exacto. Comencé introduciendo un punto elemental que era la conferencia de prensa, la cadena del presidente ayer. Nos gustó la forma de percepción que vimos al presidente. Que mejoró considerablemente su actitud, a pesar de que siguió metiendo el tema de político en medio, ¿verdad? Porque cuando viene y empieza a justificar de que hay que meter presos a los que no repararon los hospitales, o sea, ese ya es otro tema. Pero en general, la actitud cambió.
La actitud cambió con relación a los últimos dos correcto. conferencias Y yo de siento prensa. que ese es un puente que abre, Claro. que ojalá la oposición vea ese camino y lo trate de cruzar. Yo El país, saldría al encuentro del ¿verdad? presidente Así mismo. es que le tienen que jugar en esa cancha, Carlos. Creo que si tiró ese puente, políticamente hablando, salgan al encuentro y la Claro. óptica va a cambiar mucho. Fíjate en el que país. tengo, bueno, parte de los mensajes que él envió el día de ayer. El primero dijo, tweet, por cierto, publicado, pero lo vimos todos, es: nosotros vamos a tener un plan económico post-crisis en donde sorprendamos no solo a nuestro pueblo, sino también al mundo entero. Qué Quiero bien. presentárselos acá para que vean que eso es lo que en su momento dijo. Luego también se posteó otro elemento: vamos a activar una mesa para tratar el tema económico. Dice, ahí está, ¿verdad? El primero, nosotros vamos a tener un plan económico. Luego, en el segundo dice, vamos a activar una mesa para tratar el tema económico donde estén todos los actores. Vamos a reactivar nuestra economía con inteligencia. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Eso último, Eso. Ernesto, es lo más rescatable que hay que tener. Con inteligencia, dice, priorizando la salud y la vida de los Ojalá salvadoreños. que la representación de esa mesa en realidad responda a los que debe estar Eso representado. es lo importante. Vamos a una pausa y regresamos con ese elemento importante, introductorio, en el análisis de esta mañana de día viernes. Gracias a ustedes por estar enviando sus mensajes. Son mensajes críticos, son mensajes con respeto y así son bien tomados. Así es que muchísimas gracias. Así es que aproveche, como siempre, este espacio para opinar, cuestionar o criticar, pero con respeto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a ese voto de confianza, gracias a ese voto de preferencia, a este programa. Y por supuesto también a los reportes que nos están haciendo todos y cada uno de ustedes sobre el estado de la lluvia. Me dicen que Aguachapán amaneció sin lluvia hoy. Qué bueno, que me alegra. Pero gran parte del territorio nacional sigue con el problema de lluvia. Por eso tome las precauciones del caso. 7:22, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a regresar para poner como punto de partida este último tuit en la que el presidente dijo: vamos a activar una mesa para tratar el tema económico donde todos los actores, vamos a colocarlo en pantalla, donde todos los actores, donde estén todos los actores. Vamos a reactivar nuestra economía con inteligencia, priorizando la salud y la vida de todos los salvadoreños. Presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Esa es una buena exhortación y para punto de coronar eso, una muy buena exposición que dio el presidente de Bandesal, ¿verdad? Nuestro buen amigo Juan Pablo Durán, sobre los mecanismos de cómo se va a incentivar la inversión y cómo se va a colocar los fondos, que también, vámonos a la Asamblea Legislativa, los aprobaron el día de ayer en la sesión plena, corrígeme. Sí. Fueron aprobados en la Asamblea Lo del Legislativa. fideicomiso. Ajá, es que los fondos ya estaban aprobados. Ya estaban aprobados. Se aprobó la Asamblea Legislativa, aprobó el fideicomiso para la reactivación de la económica. Entonces, vean que esto, nuestros amigos televidentes, vean cómo se está, cómo cuando hay coherencia y se deja de un lado toda la actitud de polaridad política, se sale adelante con las situaciones, ¿no? Creo que es de felicitar al presidente en este tema específico de la creación de esa mesa, hay que decirlo. También reconocer, me consta la labor de Juan Pablo, no de ahora, sino que ha venido desde hace un año, dijéramos, batallando porque esta reforma se dé. Creo que ahora, Juan Pablo, nadie duda de tu capacidad. Ojalá empecemos ya a ver en la práctica eso, porque al final cualquier cosa se puede plantear, pero la práctica es la que te va a determinar. Yo sí quiero resaltar una cosa. No es el hecho solo de haber conseguido el fideicomiso y los fondos. Vamos a ver el acceso a los fondos, las condiciones en que se van a otorgar esos créditos. Porque si las condiciones no son las más favorables y van a poner requisitos más allá
de lo que la pequeña y microempresa puede dar, no se va a volver. Pero insisto, creo que este es el primer paso de lo que el país está demandando. Esas son las señales que debería de estarse recibiendo por parte. Primero, la tolerancia. Segundo, creo que la apertura para la conformación de una mesa donde estén representadas los distintos actores de la economía, ojalá sea representativa de esos actores. Es decir, yo me gustaría ver en esa mesa a la micro y pequeña empresa de este país representada por alguien que venga de ese lado. ¿Por qué? Señores, ya hay muchas empresas que están quebradas en este país. Hay que tirarles el salvamento, si es que todavía se puede dar. Y este mecanismo creo yo que es el correcto, creo que es el que va a acercarle a esta sociedad muchísimos de lo que está demandando. Así que bien por el país, ese es el camino correcto, esa es la unidad que se estaba demandando. Mira, yo creo que este último tuit que tú leíste y fue la posición casi de cierre del presidente el día de ayer, creo que es la piedra angular, de verdad, del establecimiento de un plan de recuperación económica ante esta crisis que no nos podemos imaginar el impacto que tendrá. No hemos visto nada de los impactos que esta crisis tendrá para la mayoría de los salvadoreños vulnerables. Entonces, por lo tanto, creo que hay que meterle un poco el acelerador a ese mecanismo. Creo que la Asamblea Legislativa, los partidos principales de oposición deben de salir al encuentro del presidente y ponerse a la disposición para preguntarle, bueno, aquí estamos tocándole la puerta en casa presidencial, ¿a qué horas comenzamos? Creo que las gremiales deben de hacer lo mismo. Creo que no solo las grandes, sino que también las que representen, porque creo que en las discusiones de pláticas que han habido ha faltado ese segmento representativo de las micros y medianas empresas, ¿verdad? Entonces creo que eso debe de ser prioritario, deben de meter el acelerador, porque este apagón económico que hemos tenido ya no es sostenible. Y el problema es que van a terminar rompiendo cualquier esquema de reglas y de cuarentenas ante la desesperación de todas estas empresas de no poder operar. Marvin. No, de acuerdo. ¿Cómo se llama? El presidente ha lanzado su posición para sentarse a discutir la reactivación económica. Y la reactivación económica, recordemos, si bien el papel del Estado es importante en dictar, en este caso, economía política, ¿verdad? Pero el sector privado, a través de la banca, del sistema financiero, también puede emitir política económica, ayudando a reconvertir a los medianos y los pequeños, no obstaculizando y poniendo dificultades, digamos, para algunos empresarios y para algunas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio cuando van estas gentes a pedir créditos o refinanciamiento o ayuda del sistema financiero? Entonces tiene que haber también un plan, digamos, por parte del sistema financiero salvadoreño, que es bueno y es robusto y es rentable. Entonces, además de lo que el gobierno debe de hacer, y que ahí muy poco puede intervenir el gobierno en decirle al sistema financiero cómo reactivar, pero tiene mucho que ver también en la reactivación económica del país, lo que va a hacer el sistema financiero. Lo estamos viendo en los demás países. O sea, esto no es comunismo, ¿va? Lo estamos viendo cómo otros países están interviniendo de manera directa en el sistema financiero para reactivar esto. Entonces, obviamente, esto pasa porque el sistema financiero tenga las garantías políticas, jurídicas de parte del gobierno. El gobierno está en la disponibilidad de eso. En primer lugar, tengo entendido que en los próximos días se van a liberar nuevas encuestas y al gobierno le interesa, por supuesto, que la crisis económica sea resuelta lo más pronto posible, porque si puede haber lo que en política se llama un cisne negro para el gobierno, será precisamente cómo se aborde la situación económica y cómo la gente perciba que se le ha beneficiado o se le ha afectado o se le ha marginado de la reactivación económica. Y esto va a ser muy importante que haya, digamos, en eso un acuerdo con todos los sectores. Quizás Marvin, quizás cisnes mucho, ¿verdad? Pero quizás algún pato por ahí sí puede.
puede estarle. Bueno, Yo creo en El que Salvador hay Y creo que sopilotes, ¿verdad? solo En un El Salvador hay comentario, sopilotes. que esta discusión de hacia dónde vamos como país en un plan de despegue económico como país no puede estar sobre la base de análisis de encuestas de opinión pública. Bueno. O sea, esos son otros 20 pesos otro, totalmente. pero yo sí creo que Como no debería te, de como no incluir. te convienen por eso. Así, Mira, Emanuel Enrique Jaime estaba pero escribiendo que el esa día es de ayer una- que ya las es una encuestas no valoración. sirven, dice. Es Que tu lo que valoración, sirve es lo que la Marco. gente Mira. le diga a él, imagínate. Claro. Espérame. Yo creo que la mesa, yo quiero rescatar el tema del tuit del presidente. Esa conformación, en mi criterio, hace falta una pata a esa mesa. Y es el sector cafetalero. El sector cafetalero significa para este país quizás uno de los más importantes, no por el hecho, y me estoy refiriendo al sector como tal. Tiene que estar incluido. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que está pasando en este momento con la lluvia? El brote de roya que va a haber, no sé qué le va a pasar a la gran mayoría. Por lo tanto, deben de entender cuál es el valor agregado que la caficultura le da a este país. Agua, trabajo, es un mecanismo de 365 días. Creo que las distintas gremiales de la caficultura deben, como muy bien lo planteó Carlos, tocar esa puerta, pedir la inclusión. El presidente ya les tiró, dijéramos, el salvataje, tiró la cuerda, agárrenla. Aquí no se trata de quién vino y quién llamó a quién, se trata que el país demanda esa unidad. Y creo que las condiciones están dadas para ojalá tenga la suficiente claridad política para lograr. Y humildad. Fíjate, Julio, que creo que es un tema de lo que voy a decir, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Esta crisis económica, o sea, aquí ya no solo esta pandemia con las dos tormentas no solo ha hecho temblar un poco el modelo económico salvadoreño, yo creo que ya lo fracturó de alguna forma. Y creo que es una oportunidad. A todas las crisis hay que encontrarle y verle oportunidades. Y creo que es la oportunidad para poner sobre la mesa el modelo económico salvadoreño. Para mí está Para hacer un replanteamiento hacia el desarrollo basado en otros elementos que ya vimos que no han funcionado, y no de 20 años, o sea, que no han funcionado desde que inició esta república. Creo que es el momento oportuno, o sea, creo que, como decía muy bien una catedrática de la UCA en economía, es que no debemos de pensar en volver a lo que teníamos, no, tenemos que ser disruptivos y tenemos que cambiar lo que teníamos, porque lo que teníamos era un modelo que dejaba muchísimas vulnerabilidades en este país, y por lo tanto con seriedad debe ser discutido. Porque tú has tocado un tema bien importante, porque el país va a despegar desde la agricultura. Y tú vas de precandidato ahora por el Partido Arena Diputado. Mi pregunta es, uno de los grandes escollos que te dicen los grandes inversores para poder desarrollar la agricultura es la reforma a la Constitución del artículo que limita la tenencia de la tierra. Ellos ven como, digamos, un impedimento para poder desarrollar la agricultura esa situación. Esos son los temas que deberían o deberán de ponerse, digamos, en discusión a la hora, y yo ahí retomo las palabras del presidente cuando se habla de reformar el Estado o de construir un nuevo Estado salvadoreño. Y esto pasa por, obviamente, revisar el sistema productivo, el sistema económico, porque hoy, con esto de la pandemia, lo que sí debemos de tener claro todos es que debemos de aprender y tener esto que ya la Constitución lo reconoce, que es la seguridad alimentaria, y esto pasa por volcarnos todos. Es decir, que ojalá que así como hay entusiasmo por abrir centros comerciales o desarrollar el sector servicios, ¿verdad? También así lo hubiera para crear grandes centros de producción agrícola, y también por potenciar alusión, a la Carlos, mediana y la pequeña empresa agrícola en este caso. Por alusión, Carlos. A ver. No, mira, o sea, más que todo yo quiero seguir tocando el punto del tema de lo que estamos discutiendo, no tanto el hecho de lo que yo vaya a hacer en mi vida o en mi carrera política. En tus aspiraciones. En mis aspiraciones. Porque Te voy a pedir un minuto para hablar. Te voy a hablar un minuto para hablar de eso. Si querés lo hacemos al final del programa. Porque lo que estoy diciendo y estoy explicando en estos momentos no tiene absolutamente nada que ver con una aspiración política que yo en lo cualquiera personal la puede tener, pueda Marvin la tener. tiene con el partido Nuevas Ideas. Pero quiero que rescatemos en lo que estamos, o sea, el tema de lo que estamos discutiendo, que esto que el presidente ha planteado
de crear una mesa con todos los actores, con gente especialista. Es que incluyó a mucha gente, o algo que no habíamos visto en el presidente en los últimos días con relación al tema de la pandemia y todo esto. Creo que es la oportunidad de verdad para que este país se transforme. Pero esa transformación debe de ser acompañada de toda la sociedad, y por eso es importante despolarizar, por eso es importante actitudes de conciliación, por eso es importante mostrarle al mundo unidad de criterio en este país, para que el mundo pueda acompañarnos. Es que no solo basta unirnos a nosotros como sociedad, tenemos que buscar ayuda en el exterior para tener planes serios para poder desarrollarnos. Es que, mira, esto de que los salvadoreños se vayan tanto para Estados Unidos, ¿qué buscan? Buscan el sueño americano. ¿Para qué? Para tener una vida digna. Pues ese sueño debemos de construirlo aquí en el país. Bueno, y por eso me voy a la pausa cuando regrese. Yo no sé si es sueño o pesadilla, Carlos. Pero bueno, te doy la palabra cuando regresemos. De acuerdo, bueno, es de más hecho, pesadilla, gracias a Eliseo Cristiano, te felicita por el corte de pelo, licenciado Valdivieso. No, que nos pase el teléfono de dónde lo están cortando. Sí, no, felicidades. No, que no nos diga. ¿Sí? Lo van a ir a cerrar. Peligroso. Se llama Pato Bravo, le decimos aquí en San Miguel a eso. De verdad nos va a dar la dirección. Porque hoy en esta cuarentena Pato Bravo le decimos aquí a ese corte. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Alguien preguntaba acá, Julio, si la Sala de lo Constitucional puede retomar algunos elementos del decreto 29 y lo demás puede declararlo ilegal. Pregunta alguien, me parece que si querés cuando regreses, eso se llama, la sala puede modular eso. Puede modular esa situación. Los alcances, lo que se puede pedir es que les ponga, sin descuidar la parte médica, sin quitarle las herramientas para enfrentar la emergencia, puede perfectamente establecer límites y parámetros. Esa es parte de las muchas preguntas que están enviando. Y qué bueno, síganlo haciendo. Utilicen este medio de comunicación para expresarse, para cuestionar, para criticar, pero siempre con respeto. Acuérdense. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales en Chalatenango, sigue lloviendo, en Atiquizaya también, Ernesto. Muchísimas gracias por informar de las lluvias para que las autoridades le pongan atención a la situación de esto. San Miguel ya comenzó a salir el sol, dicen en algunas partes. ¿Es cierto esto, Martín? Gracias a Dios. Sí, exacto. Qué bueno. Ya a mitad del programa me iba a quitar el saco por el calor, ¿oíste? Por si ves eso. Si ahorita tenés frío, vos allá no fregué. Abrigo te vas a poner. No te lo quites, eso es en la noche, Bueno, Julio, esa pregunta me parecía muy válida. Si puede la Sala de lo Constitucional armonizar el decreto 29 aprobado por el Ejecutivo. Bueno, no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer o cuál sea el criterio. Yo creo que la sala puede perfectamente modular su resolución sin descuidar, dijéramos, cuál es el objetivo primario que tiene el Ejecutivo en haber emitido ese decreto, poner los límites de los alcances del mismo. Es decir, yo siempre dije al inicio, desde hace 2 meses, que el Estado debería de tener un régimen de excepción en cuanto a la movilidad de tránsito. Lo tuvo. ¿Verdad? Hubo. Por eso te digo, pero, ese era el pero camino. Pero el órgano encargado de determinar eso dijo ya no. Por eso, pero hay que tener las consecuencias, que al final, para efectos prácticos, y no está restringida la movilidad. Claro, pero está por eso. Pero así funciona la República, ¿verdad? No, pero o sea, es que mira, cada quien tiene sus competencias y cada quien determina lo pertinente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ni aún con una ley secundaria, si no tiene el régimen de excepción, no lo puede hacer. No es el hecho si es el Ejecutivo o el Legislativo el que dé una ley restringiendo la movilidad,
si no limitan las garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, no tienen ningún asidero, sea ejecutivo o sea legislativo. Claro. La Constitución está por encima de la ley secundaria, les guste, no les guste o no lo quieran entender. Pero hay una realidad. Por eso sí tenía lógica que el Ejecutivo contara con un régimen de excepción específicamente en el tema de movilidad. Pero bueno, esos van a ser los análisis que deberá tener la Sala de lo Constitucional. Creo que demanda esa pronta y eficaz cumplida justicia, se demanda de ustedes. Ese es el rol. Sabemos lo difícil, sabemos que no es fácil, pero en tanto y cuanto eso no suceda, la legitimidad del decreto 29 sigue teniendo vigencia hasta que éste no esté expulsado del ordenamiento jurídico, porque su legalidad no emana de esas leyes, emana del Código de Salud. Y eso hay que dejarlo claro en la interpretación. Marvin. No, de acuerdo con Julio, eso es lo que amerita. O sea, es decir, y lo hemos dicho siempre en otras plataformas mediáticas, mientras la Sala de lo Constitucional no se manifieste, el gobierno tiene la potestad de hacer cumplir el decreto, en este caso el decreto 29, ¿verdad? Porque es el que va, digamos, a permitirle atender a la población. Y hay una cosa bien práctica, creo yo. El gobierno tiene que atender y la gente espera la presencia del gobierno en las zonas que lo necesiten. A la gente, y esto lo digo con todo el mayor respeto democrático del mundo, ¿verdad? A la gente, al pueblo, muy poco le interesan esas discusiones bizantinas en las que ha caído la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo y los políticos, y si está bien, y si la Corte, y si el fiscal, porque al final la gente lo que percibe es que estos funcionarios viven bien, ganan bien, ellos están recibiendo su salario. Y lo que necesita la gente es que llegue, digamos, el gobierno y los atienda en la medida de lo posible para paliar lo que están viviendo. Entonces, quizás ahí es donde hay una de las grandes crisis políticas que vive el país, que está en el hecho de la representatividad. Yo no creo que la República esté en peligro, el gobierno o el presidente no ha puesto en peligro la República, pero sí lo que hay es, dentro de los pilares de la República hay una crisis política y es la representatividad. La gente no siente que haya un contacto y que haya un mismo lenguaje entre la clase política que gobierna o que ha gobernado, como ustedes quieran, y ven que es necesario que eso cambie. Yo creo que ahí es donde está, digamos, el kit del asunto, en el sentido de entender qué es lo que hace el gobierno y por qué la posición del gobierno. No se te olvide, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en la República donde hay distintos tres órganos de Estado. Ayúdame con esto, pero ¿qué pasa cuando ese Estado de Derecho no le responde a las mayorías? Bueno, ¿Qué pero pasa? entonces cambiar y poner lo que tú querrás, pero mientras esa Constitución... ¿Qué pasa si los que tienen el poder para cambiar ese Estado de Derecho, Julio, no lo hacen? Esa Constitución, que es tu contrato social, que les va a permitir a ustedes llegar a la Asamblea Legislativa por esa pluralidad, tenés que cumplirla. Si vos curás cumplir la Constitución, no acuerdos políticos, ni mucho menos partidarios. El problema es, Julio, cuando hablas con la gente, Julio, es que ellos dicen que ese contrato social del que tú me estás hablando no les ha servido para nada. Cambiarlo, pero mientras esté vigente, señores funcionarios, señor fiscal, señores miembros de la sala, ustedes juraron cumplir la ley. Ese es el juramento que les dieron. Ya se les olvidó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que esta Constitución del 83 ya no responda a la realidad social en que vivimos, correcto. Hay formas y mecanismos. Pero entremos a esa discusión por los mecanismos que la misma Constitución establece para su reforma, pero no entremos a decir que de hecho voy a reformar porque la mayoría. Pero no negarás también, y me gustaría que reconocieras que hay una resistencia de los sectores que han venido, la vieja escuela, como le llamamos, ¿verdad?, que han venido viviendo de este sistema y que no quieren cambiarlo, porque este sistema, así como está, les beneficia. Ese es el conflicto político, pero te voy a decir una problema de representatividad. Te voy a decir una cosa, ¿por qué hoy, en este momento, no presentan el proyecto de reforma tal y como lo establece la Constitución?
tienen la correlación ahorita para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Fíjate, el partido de Juan Carlos pregunta, que tendría Ernesto. que abanderar eso. Ernesto dice, insisto, ¿por qué los diputados, si no les parecía ese artículo, por qué jamás no lo eliminaron o corrigieron? Claro, Dice. claro. Es que todo en el Dice Eduardo discurso, Han, gracias. en el discurso es bonito, no tengan hechos concretos. Si es tanta la necesidad de una reforma, yo comparto una reforma de la Constitución, pero por los mecanismos que esta misma establece. Ok, voy a la pausa. José Edwin Zelaya Lozano, en Usulután está lloviendo leve, Ernesto, gracias. Mi tierra, Usulután, está lloviendo leve. Ojalá que entiendo que esta situación de temporal se va a mantener en las próximas horas, pero va a ir gradualmente bajando, según muestran las condiciones atmosféricas y el posicionamiento de estos sistemas en la costa y también en la parte sur de México. Así es que no hay que bajar la guardia, como decimos. Ernesto, le recomiendo que dice hacer una entrevista con economistas y administradores y contadores y un ejecutivo a nivel empresarial para darle más forma, dice Eduardo Blanco, dice, a lo que verdaderamente como país necesitamos. Me parece que es muy importante. Qué bueno, buen punto. Dice acá que el exdiputado de Arena, coronel César Reyes Deming, nos dice, nena, sí, falleció, esa es la información que se tiene, vaya para la familia, pues nuestro pésame. En más de alguna oportunidad estuvimos con él compartiendo en radio y en televisión. Entiendo de que él padecía de problemas de diabetes, ¿verdad? Tenía un problema de diabetes y eso se le complicó. Entiendo que también el Ministerio de Salud aplicó todos los protocolos relacionados con el tema del COVID-19 y parece que también en su momento le vino a complicar la situación. Sí, pero así es no, que... no, yo también conozco a Reyes Deming, va mi más sentido pésame para toda su familia, ¿verdad? Creo que no debió haberse, en mi criterio, publicado. Expuesto este tema, porque no. Sí, no, pero no lo publicó, meritaba. fue el Ministerio de Salud que Por dio eso, la información. Pero si así fuera, entonces los 40 muertos deberían de ser publicados con nombre y apellido, ¿verdad? O sea, creo que ese es el error que ha cometido el ministerio en este momento. Ups, qué tremendo. Bueno, me voy a la pausa y regresamos un poco con las conclusiones. Ya el tiempo se nos fue. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente, el tiempo se nos está yendo. No sé, quisiera una reflexión final, 30 segundos. Bueno, mira, yo simplemente quisiera hacer una reflexión que cuando esto se abra en el momento, creo que la ciudadanía debe ser informada de una manera permanente, porque si no vas a abrir sin ningún control, Claro. ¿verdad? Creo que los medios de comunicación jugarán un rol muy importante, ¿verdad? Para que sea ordenado. Para que sea ordenado y estándole como diciendo cómo usar la mascarilla. Claro. Esa labor Una campaña de educación. Una campaña de educación. Me parece. Vamos a ver, Carlos, aprovechamos tus minutos. Mira, yo quisiera tal vez aprovechar Sí. y hacer un paréntesis solo para hacer un comentario. Yo creo que hay momentos en la vida de cada uno en lo que después de construir cierta etapa de exposición en los medios de comunicación como panelista, te lleva a repensar y a replantearte para entender que tenés que salir de la zona de confort en la que has estado para tratar de aportar mucho más. O sea, creo que nosotros hemos tenido un papel muy transparente de señalar, de ejercer hasta oposición, si así lo quieren llamar en algún momento, desde el punto de vista de generar opinión pública. Yo creo que ahora ha llegado el momento, desde mi punto de vista, en aportar mucho más allá y volverte un actor, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, comunicarle y compartir con los amigos que he tomado la decisión, y ya lo hice el día de antier, me inscribí como precandidato del partido Arena a diputado por San Salvador. Creo que Arena, y he conversado con mucha gente de la dirigencia, para entender el planteamiento de hacia dónde quieren llegar,
creo que compartimos muchísimo de esas cosas y pues vamos a hacer Ok. el ejercicio de poder participar y volverte actor en Ok. determinado momento. En la medida de que sea ecuánime el análisis como lo has desarrollado hasta este momento, pues creo que es considerado tenerte acá y si no, pues tú mismo vas a decir, realmente me voy a trabajar en otras áreas. Marvin, tu reflexión final de 15 segundos porque se me fue el tiempo, perdón. Bueno, Tú también yo en el creo mismo que lo sentido, que- Marvin, tú vas por nuevas ideas, entiendo, ¿no? En teoría estoy esperando del 12 al 15 de junio, que deberá de ser el periodo de inscripción. Y cuando llegue esa fecha, si me inscribo, que Ok. es la intención, ¿verdad? Ahí Vamos a estar atentos. atentos a ver el curso. Mientras tanto, yo Lo creo bueno, y sigo Ernesto, creyendo. es que se le va a hacer realidad el deseo a muchos de quitar los panelistas, ¿verdad? Entonces, de que, No, mire, aquí ha estado- de que renove la plantilla. Sí, aquí ha estado Juan José Martel y ha sido muy ecuánime, siendo él secretario adjunto. Aquí estuvo, de aquí salió para ser diputado. Yo nunca vi que él fue una persona que ocupó esta tribuna para traer adeptos. No, yo creo que el análisis hasta ahorita ha sido coherente de ambos y creo que en la medida que se pueda mantener, lo vamos a mantener y si hay que corregir, lo vamos a corregir, Julio. Sí, yo igual creo que ambos tienen la capacidad, hoy van a tener la oportunidad de poder plasmar toda esa voluntad. Como yo siempre digo, no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir. Ahora pasan de estar en graderías, ¿verdad? Van a pasar a jugar a la cancha y espero y estoy seguro. Bueno, se irían dos buenos panelistas, pero creo que el país va a ganar dos buenos diputados. Ok. Creo que les deseo la suerte, que Dios los ilumine en esas decisiones que se les va a tocar tomar y ojalá se tomen como debe de ser y no se les olvide el 235 a los dos cuando estén ejerciendo ese cargo. Y también decir lo que me dijiste en privado, que vas a votar por mí. Yo voy a votar por Carlos, sí, lo Bueno, digo. les agradezco a los tres, a ustedes amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna continúan las lluvias, hay que tener muchísimo cuidado y vamos a estar muy atentos en Megavisión para poder llevarles a ustedes desde luego los pormenores. Gracias, pásenla bien. Tenías un Y cierre, como tenías siempre, un cierre. ¿Cómo? No. El cierre que dijiste que ibas a hacer, ¿cuál Ah, era? no, es que por ahí se nos perdió el mensaje que nos estaba dando una televidente, una buena televidente, una amiga, Nena Guardado, decía que este clima está como el hombre arrepentido, dice, ¿verdad? Que por rato se va Y después por regresa. ratos regresa, dice. Sí, ahí está. Y no te enojes, Marvin, yo también voy a votar por vos porque es por rostro. Así está No, están las porque condiciones. sería fraude porque tú no votas en San Miguel. Gracias, les agradezco, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.